¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Ok, ya toca empezar. Entonces, continuando con el paralelepípedo de esfuerzos y con el tensor de esfuerzos respectivo, vamos a hablar de lo que sería. Recuerdan que en la clase pasada dije algo sobre que en realidad, como dije aquí, los esfuerzos que aparecen aquí son los que actúan sobre las caras. Sigma ZZ más, sigma ZY más, sigma ZX más. Son los esfuerzos que actúan sobre la cara XY más. Pero en realidad los que aparecen en el tensor de esfuerzos corresponden es al centro del paralelepípedo, no a sus caras. Y claro, ¿cómo accedo a ellos? O sea, ¿cómo hago que aparezcan? ¿Cómo esfuerzo que aparezcan esos tensores en el centro? Bueno, haciendo cortes convenientes, por ejemplo. O sea, si por ejemplo el paralelepípedo lo corto con un plano paralelo al XY. Buenos días, ese debe ser Daniel. Déjame ver si es Daniel. Ah, es Andrea. Buenos días, Andrea. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profesor, ¿cómo están ustedes? Me alegra que estés bien. Yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Entonces, continuamos por acá. Entonces, si a este paralelepípedo de esfuerzos yo lo corto con un plano paralelo al XY que pase por el centroide, que es lo que he dibujado aquí, un corte en toda la mitad del paralelepípedo y el plano del corte es paralelo al plano XY, pues lo que va a ocurrir es esto, que ahora mi centroide va a ser visible directamente, lo vería, si subdividiera el paralelepípedo a través de ese plano, vería mi paralelepípedo y los esfuerzos que aparecen serían sigma ZZ, sigma ZX y sigma ZY, sin el más ni el menos. O sea, estos son los esfuerzos propiamente en el centro, pero tengo que cortar al paralelepípedo en el centro para que aparezcan estos esfuerzos. Y claro, como corté el paralelepípedo según un plano paralelo al XY, me aparecen estos tres esfuerzos. Si hubiese cortado el paralelepípedo por el centro según otro plano, según un plano paralelo al, por ejemplo, al plano YZ, me aparecerían estos esfuerzos pero en el centro, es decir, sin el más. Entonces, propiamente los elementos que aparecen en el tensor, o por lo menos en la tercera fila del tensor, si vemos acá, son estos. Si quisiera ver cómo aparecen los elementos en otra fila del tensor, tendría que cortar con otro plano. El YZ o el ZX. Pero el punto es que estos son los que actúan, estos son los elementos de esfuerzo que actúan en el centro del paralelepípedo, los que aparecen en el tensor. Entonces recordemos, este es el corte que pasa por el centroide del paralelepípedo de sección paralela al plano XY. Y para esto volvemos a mencionar el vector esfuerzo. Es el vector que agrupa las componentes de esfuerzo que actúan sobre una cara en concreto del paralelepípedo. Entonces, claro, si ya hice un corte del paralelepípedo que pasa por su centro, yo puedo definir el vector de esfuerzos como el vector que agrupa a estos tres esfuerzos. Va a ser sigma ZX en Y más sigma ZY en J más sigma ZZ en K. Y claro, recuerden que la Z en el primer subíndice es porque esta cara tiene por perpendicular al eje Z. Y el segundo subíndice de cada elemento de esfuerzo sí corresponde a la dirección de dicho esfuerzo. O sea, por ejemplo, este sigma ZX, el segundo subíndice es X, apunta en Y. Este sigma ZY, el segundo subíndice es Y, apunta en J. Este sigma ZZ, el segundo subíndice es Z, apunta en K. Y por supuesto, si quisiera definir este esfuerzo, este vector de esfuerzo como un vector columna, sería simplemente sigma ZX, sigma ZY y sigma ZZ en la tercera componente. Y por supuesto, a raíz de este corte que yo hice, yo puedo definir la fuerza que actúa sobre esta cara. Y esa fuerza va a ser simplemente el vector de esfuerzo multiplicado por el área de esa cara. Esta área, podemos ver, tiene un ancho delta X y una altura delta Y. Que claro, aquí quizás el delta Z está un poco de más. Vamos a mover esto para que se note claramente el delta X. No es necesario el delta Z en esta perspectiva.
Entonces, ajá. Entonces el delta de área, como podemos ver, el ancho de esta área es delta X, el alto es delta Y. Que bueno, en realidad con el delta Y podríamos hacer lo mismo. Porque claro, lo que estoy viendo es la cara del medio para que sea explícito que es la cara del medio. Ahí está. Ancho delta X, alto delta Y. Listo. Entonces, la fuerza infinitesimal, y digo infinitesimal porque se supone que este paralelepípedo es infinitamente pequeño. La fuerza infinitesimal sobre esa cara rayada que salió del corte es el vector de esfuerzo por delta X por delta Y. Y bueno, claro, si queremos expresar esto en forma diferencial, ya no con delta, sino con diferenciales, diríamos que el diferencial de fuerza sobre una cara del paralelepípedo es igual al vector de esfuerzo sobre esa cara, o sobre el centro de esa cara, por diferencial de área. Y de esa forma podemos decir que diferencial de fuerza entre diferencial de área, diferencial de fuerza que actúa sobre una cara infinitesimal que pasa por el centroide del paralelepípedo, que contiene el centroide del paralelepípedo, entre diferencial del área de esa cara del paralelepípedo es igual al vector de esfuerzo sobre esa cara. Entonces aquí yo empiezo a... Y por supuesto aquí lo que estoy definiendo, esta n gorrito, esta n con un circunflejo arriba, el símbolo de circunflejo es este gorrito que está aquí. En este caso, por cuestiones que vamos a ver posteriormente, vamos a ver que es muy conveniente, cuando estemos trabajando con esfuerzos, definir la cara normal a ese esfuerzo. En este caso, el vector normal a la cara en la que hice el corte es K. Aquí podemos ver el vector, el eje perpendicular a esta cara es paralela al plano XY. Entonces el vector perpendicular a esta cara es Z. Y concretamente, el vector que sale de la cara, según la porción del paralelepípedo que tomé, el vector normal que apunta hacia afuera de esta cara es el K positivo. O sea, más 1 en K. Entonces este vector normal es igual a K, que en otras palabras, como vector columna, sería 0, 0, 1. Y si lo quiero escribir según sus componentes cartesianas de forma explícita, esto sería 0 en I más 0 en J más 1 en K. Y claro, si quiero escribir el vector normal como un tensor, pongo n con una barrita porque n a fin de cuentas es un vector y un vector es un tensor de primer orden. Entonces esto es notación tensorial. Entonces fíjense que el vector de esfuerzo puede escribirse como el tensor de esfuerzo multiplicado tensorialmente, que complicado, ¿no? Multiplicado tensorialmente por el vector normal. ¿Okay? O sea, el vector esfuerzo en una cierta dirección, o sea, el vector de esfuerzo correspondiente a una cara perpendicular a una cierta dirección es igual al producto del tensor de esfuerzos en ese punto por el vector normal a la cara que estoy estudiando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, en realidad esto de producto tensorial, básicamente, a efectos de lo que nos interesa de esfuerzos, básicamente lo que tengo que hacer es transponer el tensor de esfuerzos como si fuera una matriz, o sea, traspongo la matriz de esfuerzos, es decir, intercambio filas y columnas, y lo multiplico matricialmente por el vector normal escrito como vector columna. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, a todas estas, si yo quisiera obtener el vector de esfuerzos sobre esta cara que yo escribí aquí, cuya perpendicular es el eje Z, yo tomo el tensor de esfuerzos, ¿ok? Lo traspongo. De cuenta, aquí tengo sigma XX, aquí tengo sigma XY, aquí tengo sigma XZ, aquí tengo sigma YZ, aquí tengo sigma ZX. Entonces, para transponerlo, básicamente la primera fila pasa a ser la primera columna. Y viceversa, la primera columna pasa a ser la primera fila. Y lo mismo con las filas 2 y 3. Eso es transponer una matriz. Y eso lo multiplico por el vector columna, por el vector unitario, normal a la cara que estoy estudiando. Entonces eso a mí me daría T sub Z. O sea, multiplicando el tensor de esfuerzo traspuesto por el vector unitario perpendicular a la cara en Z, que pasa por el centroide, yo estoy estudiando, básicamente, estoy definiendo si el vector de esfuerzos
que actúa sobre una cara perpendicular al eje Z, o sobre una cara cuya perpendicular es el eje Z. Entonces esto es lo que significa T sub Z. Es el vector de esfuerzo en un cierto punto, ¿ok?, que actúa sobre una cara perpendicular al eje Z. Entonces yo aquí el producto matricial, esto va a ser este por este, más este por este, más este por este. Y aquí está sigma xx por 0, más sigma yx por 0, más sigma zx por 1. Esa va a ser la primera fila del vector resultante. Luego hago la segunda fila por esta única columna. Esto va a ser sigma xy por 0, más sigma yy por este 0, más sigma zy por este 1. Aquí está. Y luego la tercera fila del vector resultante de este producto matricial va a ser sigma zx por 0, más sigma yz por 0, más sigma zz por 1. Y aquí está. Y claro, cuando hago el producto, lo que me queda básicamente es sigma zx en y más sigma zy en j más sigma zz en k, que es básicamente el mismo vector de esfuerzos que yo escribí cuando hice el corte perpendicular al eje Z. O sea, básicamente si yo quiero saber, porque claro, por cada punto de un cuerpo continuo voy a tener infinitos paralelepípedos de estos, ¿ok? Y si yo por alguna razón quisiera saber el vector, quisiera conocer el vector de esfuerzos en un punto del cuerpo que estoy estudiando, y quisiera saber el vector de esfuerzos que actúa sobre una cierta cara de este paralelepípedo, o sea, el vector de esfuerzos en una cierta dirección. Porque recuerden, este vector, y aquí es donde la idea se complica. Este vector T sub Z, muchachos, no es un vector que solamente tiene componente en Z. Como esto es un esfuerzo, este T sub Z realmente lo que representa es, recuerden, es la suma de los elementos de esfuerzo que actúan sobre una cara que es perpendicular al eje Z. O sea, una cara paralela al plano XY. Entonces, este T sub Z puede tener componente en Y, componente en J y componente en K. Y en general tiene las tres. Esta Z lo que representa es que este vector de esfuerzo corresponde a una cara que pasa por el centroide y que es perpendicular al eje Z. Pendiente aquí con esto, porque es demasiado fácil confundirse y decir como que, pero ya, ¿por qué? Porque en este T sub Z hay componente en Y y hay componente en J. Pues claro, porque en la cara que es perpendicular al eje Z, tienes esos tres esfuerzos. Entonces, claro, si yo hiciera lo propio, entonces vamos a hablar de la primera moraleja que yo escribí en su momento. El vector de esfuerzo puede hallarse como el producto matricial entre el tensor de esfuerzos traspuesto por el vector unitario perpendicular al plano asociado al vector de esfuerzos expresado como vector columna. Entonces, claro, si T sub Z es, matricialmente, es el tensor de esfuerzo traspuesto por el vector K como vector unitario columna. El tensor T sub X sería básicamente el vector de esfuerzo T sub X sería el tensor de esfuerzo traspuesto por el vector Y, o sea, el vector unitario del eje X expresado como vector columna. Y esto me haría sigma xx en Y más sigma xy en J más sigma xz en K. O sea, me daría, básicamente, volvamos al paralelepípedo original. Tenemos esta cara que es perpendicular al eje X, o sea, cuyo vector normal es el eje X. Vean los ejes, vean esta cara. Entonces esto es sigma xx, sigma xy, sigma xz. Claro, en este caso tiene el signo más porque actúan sobre una cara del paralelepípedo. Pero si yo hiciera un corte paralelo a esta cara, pero que pase por el centroide, tendría propiamente el sigma xx, el sigma xy y el sigma xz que aparecen en el tensor, en la primera fila. Entonces, al multiplicar el traspuesto, la matriz traspuesta de este tensor, la multiplico por el vector Y, que es el vector columna 1, 0, 0, obtengo básicamente la primera fila del tensor de esfuerzos. Y claro, si quisiera obtener la segunda fila del
de tensor de esfuerzos como vector de esfuerzo, eso sería T sub y, y sería sigma traspuesto, o sea, el tensor de esfuerzo traspuesto por J. J como vector unitario expresado como vector columna. Y bueno, aquí queda claro que el esfuerzo, el vector esfuerzo, basado en el vector esfuerzo obtenido a partir de la cara perpendicular, de una cara perpendicular al eje X, es distinto del vector esfuerzo obtenido a partir de una cara perpendicular al eje Z. Porque aquí en general sigma XX es distinto de sigma ZX, sigma XY en general es distinto de sigma ZY, y sigma XZ en general es distinto de sigma ZZ. ¿Ok? Entonces, el vector de esfuerzo basado en la perpendicular al eje X es distinto del tensor de esfuerzos basado en la cara perpendicular al eje Z. Así que en general, si tengo dos direcciones distintas, el tensor de esfuerzos basado en la cara perpendicular al vector N1 es distinto del tensor de esfuerzos cuya perpendicular es paralela al vector N2. O sea, para direcciones distintas, en un mismo punto, para direcciones distintas, en general el tensor de esfuerzos varía según la dirección del plano de corte que tú elijas. Entonces, si cortas con un plano perpendicular a N1, vas a tener un cierto vector de esfuerzos que en general va a ser distinto al vector de esfuerzos que obtendrías cuando el corte lo haces con respecto a un plano cuya normal es N2. Entonces, si N2 es distinto de N1, el vector de esfuerzo basado en la dirección N1 es distinto del vector de esfuerzo basado en la dirección N2. Y por eso es que dicen, déjenme ver si lo escribí más abajo, y por eso es que dicen que el vector de esfuerzos depende tanto de la posición del punto como de la normal con la que hagas el corte. O sea, en otras palabras, el vector de esfuerzos depende de la posición X, Y y Z del punto del cuerpo que estés estudiando y de la normal con la que tú escojas hacer el corte. ¿A qué me refiero? Bueno, primero, si tú tienes un cuerpo continuo y tienes aquí un punto P1 y aquí un punto P2, P1 tiene coordenadas X1, Y1, Z1 y P2 tiene coordenadas X2, Y2, Z2. En general, el tensor de esfuerzos evaluado en P1, que sería básicamente el tensor de esfuerzos evaluado en X1, Y1 y Z1, sería distinto del tensor de esfuerzos evaluado en P2, o sea, lo que sería el tensor de esfuerzos evaluado en X2, Y2, Z2. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente, para puntos distintos, en general, el tensor de esfuerzo es distinto. Claro, puedes tener un cuerpo sometido a un estado de esfuerzos uniforme, pero en general son distintos. ¿Okay? O sea, el tensor de esfuerzos en P1 es distinto del tensor de esfuerzos en P2. Porque en principio cada elemento del tensor de esfuerzo puede ser función de X, Y y Z. Entonces, siendo así, en general, si tienes ubicaciones distintas, vas a tener un tensor de esfuerzos distintos. Esto por un lado, ¿ok? Pero no solo eso, o sea, porque hasta ahora estoy hablando únicamente del tensor de esfuerzos. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que el vector de esfuerzos evaluado en P1 con una cierta normal N1, ¿ok? Es distinto del vector de esfuerzos en ese mismo punto evaluado en otra dirección. Porque claro, este cuerpo, básicamente este cuerpo, muchachos, yo lo puedo cortar, por ejemplo, con un primer plano. Este cuerpo yo lo puedo cortar con un cierto plano que pase por el punto P1 y que tenga un vector normal N1.
Vamos a borrar aquí. Y claro, a partir de este punto y este vector normal n1, yo puedo obtener un cierto vector de esfuerzos. ¿Qué pasa? Y voy a copiar y pegar la figura para elegir otro plano de corte. Si ahora yo tomo esta misma figura, borro, sin borrar toda la figura, borro este plano de corte y ahora corto con respecto a otro plano de corte que pase por el punto P1. Y tengo ahora un nuevo vector normal N2 en general. El tensor de esfuerzos evaluado en el punto T1, pero basado en la dirección N1, es distinto del tensor de esfuerzos evaluado en ese mismo punto P1, basado en otra dirección N2. Pues claro, y aquí lo pueden ver claramente, incluso si el tensor de esfuerzos está evaluado en el mismo punto P1, este va a ser igual al producto del tensor de esfuerzos evaluado en P1 por la dirección N1. Y este de acá va a ser el mismo tensor de esfuerzos evaluado también en el punto P1, pero multiplicado por... y claro, esto va a estar traspuesto. Esto va a estar traspuesto. Y de este lado va a estar multiplicado por N2. Y claro, si N1 es distinto de N2, en general estos productos matriciales van a ser distintos. ¿Se entiende esa idea, muchachos? Sí, profesor. Por mi parte, sí, profe. Y claro, esto es bastante teórico y en realidad, o sea, lo comento porque está en el programa y todo eso, pero esto que estoy diciendo es más que todo pertinente para MK2. O sea, si entendieron esto, cuando estén en MK2 pueden echarle unos a esta clase de nuevo y decir, mira, ok, esto era esto y ahora sí me sirve. Pero efectos de MK1, muchachos, esto es lo que llaman recorrer como 5 millas adicionales. O sea, esto no es necesario para los exámenes que vamos a tener, pero bueno, es contenido teórico que hay que abarcar. Y honestamente, muchachos, a mí se me hace demasiado fácil, por lo menos como estudiante, se me hacía demasiado fácil olvidarme de por qué el tensor de esfuerzos dependía de la normal, por qué el tensor de esfuerzos no era simplemente paralelo al vector normal, o sea, porque este subzeta no era simplemente paralelo al eje Z. Y era por esto, porque dependía de un tensor. Entonces, claro, cuando multiplicabas el tensor por el vector unitario en la dirección normal que estabas estudiando, lo que obtenías era un vector tridimensional que podía tener componentes en las tres direcciones. O sea, esto no es T sub z no es la proyección de un vector en el eje Z, es la proyección de un tensor en una cara cuya normal es el eje Z, y sobre esa cara pueden actuar tres esfuerzos. Esa es la gran diferencia entre todas las cosas. Entonces, por eso es que el vector esfuerzo depende no solo de la ubicación del punto del cuerpo tridimensional que estás estudiando, sino de la normal con la cual tú estés haciendo el corte. Ahora, ¿por qué es pertinente el vector de esfuerzos? Bueno, cuando defines el vector de esfuerzos, de hecho, es cuando aprendes a hacer esto básicamente ayuda a hacer análisis infinitesimal de fuerzas que actúan sobre un elemento infinitesimal. De hecho, a lo mejor en mecánica de fluidos, cuando vayan a ver las ecuaciones de Navier-Stokes, puede ser que el vector de esfuerzos les sea pertinente, pero más que todo el vector de esfuerzo es pertinente para MK2. ¿Ok? Toda la cuestión de círculos de Moore, autovalores y autovectores de MK2 se basa en usar el vector de esfuerzo en cierto instante. Entonces ahora, si yo corto el paralelepípedo, porque claro, yo hasta ahora he cortado con puros planos lindos, perpendiculares a X, perpendiculares a Y, perpendiculares a Z, pero también puedo cortar con respecto a cualquier plano que pase por el centroide del paralelepípedo. Aquí hay un clásico plano inclinado cuyo vector normal tiene proyección en las tres direcciones cartesianas. O sea, fíjense aquí yo dibujo esta porción del plano
dibujo mis ejes y dibujo este vector normal, y este vector normal forma un ángulo alfa con el eje X, un ángulo beta con el eje Y y un ángulo gamma con el eje Z. Entonces este vector normal puede escribirse como coseno de alfa en Y más coseno de beta en J más coseno de gamma en K. Esta es la ecuación de los cosenos directores. O sea, si en el espacio conoces los ángulos que un vector forma con los tres ejes, puedes escribir y ese vector es unitario, puedes escribirlo como la suma de los cosenos, la suma vectorial de los cosenos directores, cada uno en la componente correspondiente. O sea, a partir del ángulo que forma el vector con el eje X, la componente en X de ese vector unitario va a ser coseno de ese ángulo que forma con el eje X en Y. Y lo mismo con las otras dos componentes. Entonces este vector normal, como vector columna, es coseno de alfa en la primera componente, coseno de beta en la segunda fila y coseno de gamma en la tercera fila. Entonces, si yo quisiera hallar el tensor de esfuerzos asociado a esa cara, cuyo vector normal es n genérico, simplemente transpongo el tensor de esfuerzos y lo multiplico por este vector unitario. Y bueno, así es como sería con una dirección genérica. No tiene que ser solamente Y, no tiene que ser solamente J, no tiene que ser solamente K. Puedes tener una dirección cualquiera y lo harías así. Simplemente, la única diferencia es que el vector normal va a ser más feo. Va a estar basado en uno. Puede tener componentes distintas de cero en todos los ejes. Y claro, desde este producto matricial me quedaría algo medio fastidioso, pero no tengo por qué calcularlo ahorita en MK1. Solo sepan que así se plantea el vector de esfuerzos asociado a una cara cuya dirección normal es n. Entonces, ¿dudas con esto, muchachos? Déjame ver si no, si esto es todo. Ajá, ¿dudas con esto, muchachos? No, profe. Fino, entonces de esto lo que nos tiene que preocupar realmente es la parte siguiente. O sea, esto sí es pertinente para el examen y es casi seguro que en el examen va a salir una pregunta como esta, como la que hacemos en esta pizarra. Estoy hablando todavía del segundo examen, recuerden, esta clase todavía corresponde al segundo examen. Cuando lleguemos al tema del tercer examen, yo voy a decir, mira, esto es el tema de formación, esto ya no va para el segundo examen. Entonces, esto es lo último que les tiene que interesar a efectos del segundo examen. Entonces, la viga mostrada es de sección transversal rectangular. Su altura es de 0.6 metros. Aquí tenemos una viga, ¿ok? Está articulada en el extremo A y apoyada simplemente en el rodillo en B. Me muestran la sección transversal. Ok. Entonces, su altura es de 0.6 metros y además posee una profundidad de 0.5 metros. Ok, muy bien. Entonces, eso se refiere a la sección transversal. La altura de la sección transversal es de 0.6 metros y la profundidad, o sea, la dimensión que yo no veo. Porque mira, aquí está la altura, 0.6 metros, aquí me lo indican. Perfecto. Y con la profundidad me refiero a la longitud que no veo en la vista lateral. La profundidad sería básicamente el ancho de la viga en Z, por así decirlo. Porque, claro, desde A hasta B son 30 metros, ese es el largo de la viga. El ancho de la viga o profundidad serían estos 0.5 metros. Entonces, ahorita hacemos un análisis específico de esto. Entonces, halle los esfuerzos normal y cortante sobre las secciones transversales resultantes de cortes con los planos 1 y 2. Okay, aquí me muestran un plano 1 de corte perfectamente vertical y un plano de corte inclinado. Okay. Ambos planos pasan por un punto en concreto que sería el punto característico del corte. Okay. Pues claro, estoy diciendo que si corto una cara de la viga, o sea, si corto la viga en cierto punto, pues en realidad los esfuerzos que voy a estudiar ahí van a estar en el centro de esa área resultante del corte. Después vemos esos detalles. Entonces, calcule también la magnitud del vector de esfuerzo para cada plano, expréselas tanto en pascales como en PSI, pounds per square inch, hablamos de eso, y compare dichas magnitudes. Ya, una pequeña pausa aquí para tomar agua.
Entonces, fíjense en esto. Fíjense en esto, que interesante. Entonces básicamente lo que me piden es que corte esta viga con el plano 1 y halle los esfuerzos normal y cortante que aparecen en el punto central de esa cara resultante, y que halle la magnitud del vector esfuerzo en esa cara al cortar con ese plano, que la exprese tanto en pascales como en PSI, eso ya es más de unidades, y que haga lo mismo con el plano 2. Ok, pero antes de ponernos con todo eso, primero vamos a ver qué fuerzas actúan sobre... O sea, vamos a ver qué es este problema. Este problema es, en principio, un problema bidimensional, ¿ok? En este problema yo veo únicamente una fuerza normal aplicada en el extremo en B. Entonces, de hecho... Sí, aquí el eje X es horizontal, el eje Y es vertical. Tengo solamente una fuerza normal aquí, en el extremo en B. Y claro, si veo la otra perspectiva, y yo necesito que ustedes me digan si ustedes entienden el contraste entre ambas perspectivas. O sea, si yo, básicamente, si yo giro esta viga para que el extremo en B quede viendo hacia mí, por así decirlo, o yo quede viendo el extremo en B, lo que vería básicamente sería el rodillo, ¿ok? Y bueno, atrás vería la articulación. O sea, porque fíjense, directamente enfrente de mí queda el rodillo. De hecho, vamos a hacer esto bien interesante. O sea, para que quede todo ultra explícito. O sea, esto va a ser... Esto es la magia de los colores, muchachos. Entonces vamos a decir que el rodillo por alguna razón es verde. El rodillo puede tener el color que te dé la gana, pero como en general son piezas metálicas, no suelen ser plateadas y ya. El rodillo es naranja y la articulación, o el soporte de la articulación, es verde. Entonces, vamos a ver cómo se traduce eso. Acá, la articulación, estos son los soportes de la articulación. Porque claro, la realidad de la barra es un cuerpo tridimensional. Por más que yo quiera estudiarlo y modelarlo como un cuerpo bidimensional, es de hecho tridimensional. Entonces tienes un soporte de la articulación de un lado y un soporte de la articulación del otro lado. Entonces aquí está el rodillo, lo veo directamente enfrente de mí, y más atrás está la articulación plana. Y claro, si tengo el punto B enfrente de mí, yo vería cómo esta fuerza normal entra al plano YZ. ¿Lo ven, muchachos? Esta fuerza de 5 newtons entra al plano YZ. Entonces, en lugar de ver esta flecha, veo por así decirlo, la cabeza del tornillo. La X es la cabeza del tornillo. Si me imagino esta fuerza como un tornillo, que aquí está la punta del tornillo y aquí está la cabeza del tornillo, pues si volteo, de modo que no veo el plano XY, sino que veo el plano YZ, en esta perspectiva en concreto en la que el eje Z queda hacia la izquierda, vería esta fuerza como la cabeza de un tornillo. ¿Se entiende todo eso, muchachos? Sí, profe. Y de hecho, aquí todavía suponemos que el cuerpo es rígido, ¿no? Entonces podemos, si uno deslizara la fuerza, técnicamente esa flecha saldría hacia uno. O sea, si uno lo viera de frente, uno puede decir, bueno, mira, la flecha puede deslizar. Ajá. En un caso hipotético, la flecha apuntaría hacia uno. O sea, uno vería cómo ella se acerca cada vez más hasta aquí. Ah, sí, hasta el punto este del corte, sí. Sí, podrías hacer eso, pero con secciones, cuando haces secciones, en realidad, claro, depende de qué porción tomes, pero sí, o sea, es un punto válido el que dices, pero en concreto es interesante que lo dijeras. Claro, si yo secciono el cuerpo y escojo tomar, digamos, la porción izquierda, es conveniente que esta fuerza la deje por acá. O sea, incluso en este momento, cuando estamos trabajando con secciones y cortes, a pesar de que no hemos considerado todavía la deformación de los cuerpos, es conveniente que cada fuerza quede en la porción del cuerpo
en la que realmente actúa. Entonces ya vamos a ver eso ahorita. Pero sí, lo que tú dices, el principio de transmisibilidad sigue aplicando, pero quizás no es tan pertinente usarlo. Y claro, aquí algo que quería aclarar, porque claro, es para ser consistente con lo que he dicho antes. En principio, muchachos, esta fuerza debería estar en el centroide. Debería estar esta fuerza de 5 newtons para que el... Wow, no me agarra la crucecita. Ah, es que creo que esto es una imagen completa. Ya entendí. Ya, esto lo copié y lo pegué de otro problema. Pero muchachos, por si acaso, esta crucecita, o sea, esta fuerza entrando debería estar en el centroide de la sección para que haya un plano de simetría con las fuerzas que se apliquen. O sea, porque en la práctica, muchachos, la idea es que todas estas fuerzas, la del rodillo, la de la articulación, actúen sobre el plano XY. O sea, y aquí vamos a ponernos prácticos un momentico. Porque fíjense, o sea, si en realidad aquí el pasador claramente en realidad tiene dos puntos de contacto con la articulación plana, porque la articulación plana tiene dos soportes. Esto es lo que se llama un pasador a doble corte, que tiene dos puntos de apoyo. Pero en teoría eso no es problema. Simplemente lo que va a ocurrir es que si el problema es simétrico, simplemente la mitad de la fuerza del pasador va a estar en este punto de contacto y la mitad de la fuerza sobre el pasador va a estar en este otro punto de contacto. Entonces hay simetría y yo puedo tranquilamente unir estas dos fuerzas en una sola que actúa en todo el medio de la viga, en todo el plano XY, aquí sobre esta línea. Y claro, la idea también es que el rodillo esté precisamente, el punto de contacto con el rodillo esté en toda la mitad de la viga, para que el problema se pueda modelar como plano. Y en ese mismo orden de ideas, esta cabecita del tornillo debería coincidir con esta línea amarilla, para que el problema se pueda modelar como plano. Ese es un detalle que no consideré en su momento, porque creo que esta imagen es de enero-marzo del año pasado. Entonces simplemente la copié y la pegué para abril y julio y le puse más detalles. Entonces claro, esta flechita no puedo moverla así. Pero digamos que esta cabecita, esta fuerza, debería estar en toda esta línea amarilla para que todas las fuerzas que actúan sobre este sistema estén en el plano XY. Estén sobre este plano que yo veo. Que este plano XY que yo estoy analizando realmente debería ser todo el plano central XY con el que se corta la viga. El plano que está en toda la mitad de la viga. Para que haya simetría. ¿Se entiende esa idea, muchachos? Más o menos, profesor. Usted lo cortó con el plano XY y, o sea, yo entendí que usted buscó que fuera simétrico en ambos casos. Lo cortó justamente con ese plano, con un plano que es perpendicular a XY y se queda con lo que está viendo de frente, o... Sí, básicamente eso es lo que está ocurriendo. Lo que quiero es que tanto las cargas activas, o sea, para que tú puedas modelar un problema como plano y que eso sea correcto, tanto las cargas activas como las cargas reactivas tienen que quedar en el mismo plano. Entonces, claro, ¿cómo tú aseguras que las cargas reactivas queden en el plano, o que se puedan modelar como que actúan en el plano central de la carga? Bueno, básicamente la situación es esta. O sea, si tú hicieras el diagrama de cuerpo libre sobre la viga visto desde aquí, vamos a hacer el diagrama de la viga visto de frente. Porque en realidad tú tendrías la fuerza B sub Y del rodillo, ¿ok? Que está en toda la mitad, suponiendo que el punto de apoyo está en toda la mitad de estos 0.5 metros. O sea, el punto de apoyo entre el rodillo y la viga está en toda la mitad de estos 0.5 metros. Por ahí vamos bien. Luego, curiosamente, en el pasador, en la articulación plana, realmente tendrías aquí un A sub 1Y por acá y un A sub 2Y por acá, porque hay dos puntos de contacto. Y tendrías, por ejemplo, la articulación me hace una fuerza A sub 1X aquí y otra fuerza A sub 1X por acá. Perdón, A sub 2X por acá. Y luego tendría la fuerza de 5 newtons, la activa, la única fuerza activa, básicamente entrando,
serían 5 newtons. Claro, yo estoy diciendo, o sea, básicamente lo que yo estaba diciendo antes era que esta fuerza 5 newtons se tenía que dibujar en toda la mitad de esta viga, en toda la mitad de estos 0.5 metros, en toda la mitad del ancho, para que esta línea punteada realmente represente, sea una representación del plano XY en esa perspectiva. O sea, básicamente lo que yo dibujé en amarillo en esa vista del plano YZ, en realidad es todo este plano, o sea, todo esto sería el plano de simetría XY. Ahora, lo interesante aquí, muchachos, lo pertinente aquí, es que el que tiene ojos que vea, ustedes pueden decir claramente, ustedes me pueden decir a mí, ah, profesor, pero la fuerza sobre la articulación no están sobre ese plano central de la viga, el plano de simetría mediante el cual nosotros modelaríamos este problema como plano. Eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. En principio, este problema tú lo deberías modelar como un problema tridimensional. Claro, y es luego cuando haces tu sumatoria. Es luego cuando haces tu sumatoria de fuerzas, ¿ok? Igual 0. Es que tú terminas obteniendo, y tu sumatoria de momentos igual 0, tridimensional. Tú terminas percatándote de lo siguiente. Porque claro, aquí en este caso tendríamos entonces básicamente aquí tú obtienes básicamente, tú puedes demostrar esencialmente, al resolver este problema como si fuera tridimensional, tú puedes demostrar que a sub 1x es igual a sub 2x y que a sub 2y o que a sub 1y es igual a sub 2y. Y no solo eso, sino que están a la misma distancia del plano de simetría. Entonces, estas fuerzas, si yo muevo esta fuerza hacia acá, yo tengo que añadir un cierto momento, ¿no? O sea, si yo quiero mover una fuerza en una dirección no paralela a su línea de acción, pues claro, que estoy moviendo esta fuerza en Z. Entonces estoy moviendo una fuerza en Y y una fuerza en X, las estoy moviendo a lo largo del eje Z. Entonces, claro, si yo quisiera mover estas fuerzas hacia acá para ponerlas en el plano de simetría, tendría que colocar unos momentos, ¿no? Para poder moverlas. Porque recuerden que si tú mueves una fuerza en una dirección no paralela a su línea de acción, tienes que poner un momento. Ahora, ¿qué pasa? Aquí me saldrían unos momentos, pero cuando mueva estas otras hacia acá, me van a salir momentos que contrarrestan a los que aparecían del lado contrario. Entonces yo puedo plantear un sistema equivalente y puedo decir básicamente, puedo plantear que hay un único punto de contacto, o sea, puedo modelar esto como si hubiera un único punto de contacto, porque los momentos que te aparecen por mover estas dos fuerzas hacia el centro se contrarrestan, se eliminan con los momentos que aparecen al mover estas dos fuerzas hacia el plano de simetría. De modo que en ese plano de simetría, dentro de ese plano de simetría, puedo plantear únicamente una reacción de la articulación en X, que va a ser a sub 1x más a sub 2x, y una reacción en Y resultante que va a ser a sub 1y más a sub 2y. Por cuestión de sistemas equivalentes. No sé si recuerdan en este punto, pero si yo moviera esto aquí, tendría que poner, si yo muevo esto desde el extremo izquierdo hasta el centro para que estas fuerzas actúen sobre el plano de simetría, me aparecerían unos ciertos momentos. Ok, me aparecería, qué sé yo, un cierto vector momento. Momento M1A. Y si muevo estas hacia acá, por simetría y por el hecho de que demostré que estas, o sea, que se puede demostrar que a sub 1x es igual a sub 2x y a sub 1y es igual a sub 2y por simetría, me aparece el momento M2A contrario. Ok, estos dos se cancelan entre sí, estos dos momentos se cancelan entre sí. M1A más M2A es igual a 0. Entonces básicamente no aparecen, los puedo quitar. O sea, o básicamente puedo representar el problema simplemente así.
¿Y qué tengo ahora? Bueno, tengo un sistema en el que todas las fuerzas actúan en el plano de simetría XY de la viga. Y claro, ya no pongo a sub 2x y a sub 1x, sino que simplemente pongo un... Aquí está, a ver aquí... El verde, bien. Aquí simplemente un A sub Y. Y aquí en todo el medio tendría que poner el A sub X. En todo el medio. Pondría A sub X por acá. Lo voy a poner aquí arriba, pero debería estar en todo el medio. A sub X. ¿Oye? ¿Se entiende eso, muchachos? A eso me refiero con modelar, o sea, a eso me refiero con que los problemas realmente son tridimensionales todos, pero algunos se pueden modelar como bidimensionales, porque tú puedes plantear un sistema equivalente en el que todas las cargas, tanto activas como reactivas, están en un plano de simetría de la viga, o del cuerpo plano. ¿Siguieron esa idea, muchachos? Sí, profe. O sea, justamente ahorita estaríamos viéndolo desde la perspectiva del rodillo, ¿no? Porque ahí aparece BY. Ajá. O bueno, también aplica la articulación plana. Entonces, no, o sea, estoy pensando en... Ahorita estamos en la articulación plana o en el rodillo. Y lo que se dice no. O sea, lo que pasa es que en esta vista tridimensional se ven ambos vínculos en realidad. O sea, en esta vista tridimensional tú ves tanto el rodillo como la articulación. Lo que pasa es que lo que te queda directamente de frente es el rodillo. Pero, no sé, imagínate... Sí, o sea, es como... o sea, si tú ves a una persona de frente, tú le ves la nariz y también le ves las orejas. O sea, pero sabes que la nariz está más cerca de ti que las orejas. Entonces, claro, aquí lo que queda directamente enfrente de ti es el punto B en el que ves el rodillo. Pero más atrás puedes ver las orejas, que son las articulaciones. ¿Sí ves eso? Ok. Sí. No, ya lo vi, claro. O sea, si uno lo ve de frente, él queda así. Exacto, básicamente. Las restricciones como usted dice, como se ve, o sea, que exacto, como se ve justamente. Exacto. Mi ojo la articulación plana nos dice, bueno, mira, puedo ver las reacciones de la articulación, puedo ver la reacción del rodillo, y como estoy en un plano que es perpendicular al que teníamos de inicio, entonces yo digo, bueno, mira, este punto es en X, estoy en el plano YZ. Sí, exacto. O sea, en este sentido, esta perspectiva corresponde a que mi ojo esté aquí. Estoy viendo esto así. Y este es mi ojo. Esta es la pupila. Ok. Y esto es lo que... entonces, gracias, claro, profe. lo que me queda directamente frente es el punto B. Y claro, entonces yo puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre desde esta perspectiva. Así, mira, ¿cómo se ve mi diagrama de cuerpo libre desde esta perspectiva? Y de esta perspectiva se ve claramente que, claro, en realidad tienes dos puntos de contacto con la articulación, entre la articulación y la viga. Entonces por eso aparece a sub 1x de un lado y a sub 1y del otro lado. Pero claro, yo esas fuerzas las puedo mover, y si muevo las que aparecen en el primer punto de contacto, me aparece un momento M1A por haber movido una fuerza perpendicularmente a su línea de acción, que de hecho moví dos fuerzas perpendiculares a su línea de acción. A sub 1x actuaba en X y la moví en Z. A sub 2y a sub 1y actuaba en Y y la moví en Z. Entonces, entre ambas me genera un momento combinado por haberlas movido, por haberlas desplazado perpendicular a su línea de acción. Me aparece un momento M1A. Hago lo mismo con las reacciones de la articulación en el segundo punto de contacto y me aparece un momento M2A. Y por simetría, M1A y M2A se cancelan. Y es lo que digo, te puedo poner que todas las fuerzas, tanto activas como reactivas, están en este plano de simetría de la viga, en el plano XY, que pasa por el centroide de la viga. Y bueno, aquí está el sistema reducido. Las fuerzas de la articulación las unifiqué en A sub Y vertical, la puse por abajo para no hacer una maraña para que no ponerla directamente encima de B sub Y, pero ambas están en el mismo plano XY. Y aquí está sub X, la puse por encima de la normal de 5 newtons, para no ponerla así directamente encima, para que fuera un poquito más claro. Pero todas están en el plano XY que pasa por el centroide de la viga. Y por eso es que los problemas tridimensionales se pueden modelar como problemas planos. Cuando hay simetría física y las fuerzas activas. La simetría física permite que las fuerzas de ambos lados de la articulación sean iguales entre sí. Y eso permite
centrarlas sin centrarlas en el plano de simetría. Y claro, la simetría de la aplicación de las cargas activas permite precisamente, o sea, si la fuerza de 5 newtons, por ejemplo, no estuviese en el centroide de la sección transversal de la viga, sino que estuviese un poquito más a la derecha, posiblemente a sub 1x y a sub 2x no podrían ser iguales, o posiblemente a sub 1y y a sub 2y no podrían ser iguales. Precisamente es la simetría física. La simetría física combinada con la aplicación simétrica de las cargas activas permite que el sistema se pueda modelar como plano. Que, en otras palabras, tú puedes reducir el sistema a uno plano. Que tú vas a plantear un sistema equivalente que sea plano y que tenga sentido. Entonces, ok. Entonces, me extendí un poco con eso, pero me interesaba explicar esa idea. Quizás en una futura versión de la materia pueda explicarla detallado, demostrar que el problema se puede modelar como tridimensional, y demostrar que las fuerzas en los dos puntos de articulación son iguales entre sí, tanto en X como en Y. Pero por ahora, vamos para acá. Entonces, basados precisamente en este diagrama de cuerpo libre que yo dibujé acá, el equivalente, lo voy a tener por acá. Claro, esta es la vista lateral del diagrama de cuerpo libre, pero déjenme ver si lo dibujé en algún otro sitio. Aquí está. Aquí está el diagrama en la vista regular. Tengo A sub X, tengo A sub Y en el punto A, tengo B sub Y en el punto B. Y eso es todo. Y tengo la fuerza de 5 newtons también en el punto B. Entonces, por eso es que aquí yo planteo, pero esto es propio de la pizarra que copié. O sea, esto es todo una imagen. Que sumatoria de fuerzas en X es A sub X menos 5 newtons. Y eso es igual a 0. Entonces, pero vamos primero, ahora sí, vamos a integrarnos al corte que estábamos haciendo. Si tengo el primer plano de corte, primero voy a cortar con el plano sencillito, el plano 1. ¿Ok? Si yo corto el cuerpo con el plano 1, me aparecería una normal N1 hacia afuera. Digo normal N1, fuerza cortante B1 y momento flector M1 para decir que corresponden al plano de corte 1. Ya las reacciones cuando cortemos con el plano 2 van a tener el subíndice 2. Normal 2, fuerza cortante 2, momento flector 2. Pero estas, como corresponden al plano de corte 1, le pongo el subíndice 1. Entonces, si yo corto esta figura con el plano 1, me va a aparecer una normal hacia la izquierda, perfectamente horizontal hacia la izquierda, porque es la dirección externa. Recuerden que por convención en principio ponemos las fuerzas normales a tracción, jalando hacia afuera a la sección transversal. Entonces la fuerza cortante tiene que ser tal que respecto al extremo libre, el extremo libre sería B, el extremo libre del corte, quiero decir. O sea, porque el extremo aquí libre tiene un rodillo en realidad, pero a efectos del corte, el extremo libre es en el que no hice el corte. Entonces B sería el extremo libre a efectos del corte. Entonces si hago momentos en B, B1 poniéndolo hacia arriba es como me hace momentos en sentido antihorario. Entonces esa es la convención, que la fuerza normal vaya hacia afuera, que la fuerza de corte haga momento en sentido negativo, en sentido horario, perdón, con respecto al extremo libre de la viga, y el momento flector induzca una carita feliz. Que claro, con una carita feliz me refiero, recuerden siempre que así es lo que decía de que si ejercieras unas fuerzas de torsión en los extremos de la viga, en el sentido de los momentos, esto es M y esto es M, pues la viga se te doblaría en forma de carita feliz. Esto es más mnemotécnico que otra cosa, pero si tú agarras esta viga por los extremos y la viga es deformable y giras y induces, haces que tus manos se muevan en el sentido de giro de estos momentos, te quedaría esto. Y esto es flexión positiva. Y claro, en el extremo izquierdo tendrías un momento en esta dirección. Entonces, el momento en esta dirección es el que induce flexión positiva.
Entonces, claro, en el problema en la clase de fuerzas internas pueden, si quieren, si no ven esto ahorita, pueden chequear también cómo es eso de carita feliz, carita triste, flexión positiva, flexión negativa. Pero el punto es que en flexión positiva, si tu corte está en el extremo izquierdo, el momento que induce flexión positiva va en sentido horario. Y para flexión positiva, si tu corte está del lado derecho, la flexión positiva va a ser tal que el momento va en sentido antihorario. Entonces, en este caso, mi corte está en el extremo izquierdo de la viga, de la porción que tomé de la viga. Entonces, el momento que induce flexión positiva, es decir, el momento que va a estar convencionalmente dibujado en sentido positivo, va a apuntar en sentido horario. Todo eso, pues, estoy hablando netamente de la convención de signos, porque hay una convención de signos para cada tipo de carga, normal, cortante y momento flector, y eso se describió en detalle en la clase de fuerzas internas. Déjenme ver. No dije si era fuerzas internas o no. Bueno, fue una clase de la semana pasada, creo. Entonces, fíjense, si yo quisiera hallar estas fuerzas, porque a todas estas, muchachos, ¿por qué yo estoy haciendo este corte? Fíjense en lo siguiente. Que esta línea me la salté totalmente. Qué asco. Eso estuvo muy mal de mi parte. Muchachos, nosotros ahorita en esta etapa de mecánica de materiales 1, vamos a decir que el esfuerzo normal es simplemente en un cierto punto, ¿ok? Y a un cierto corte es, o sea, el esfuerzo normal para un cierto plano de corte va a ser la fuerza normal perpendicular a ese plano de corte dividida entre el área resultante del corte. ¿Ok? Entonces, cuando yo corte esta viga con el plano 1, voy a tener una fuerza normal N1, ¿ok? Que es esta. Y voy a tener un área resultante del corte que va a ser A1, que en este caso A1 es fácil, tiene un ancho de 0.5 metros y un alto de 0.6 metros. A1 es 0.5 metros por 0.6 metros. Esa es el área de la sección transversal resultante del corte con el plano 1. Entonces, básicamente, esto va a ser tan simple como que el esfuerzo normal, en estos casos iniciales de MK1, el esfuerzo normal simplemente va a ser el esfuerzo normal a un cierto plano de corte, va a ser la fuerza normal a ese plano de corte entre el área de la sección transversal de la viga al cortar con ese plano. Y el esfuerzo cortante va a ser lo mismo, va a ser la fuerza cortante respectiva, o sea, al cortar con ese plano, entre el área resultante de la sección transversal al cortar con ese plano. Entonces, claro, esto es una magnitud promedio, este es el esfuerzo nominal, si se quiere. O sea, porque en realidad nosotros no sabemos cuál va a ser exactamente la distribución de esfuerzos sobre esa sección transversal, y entonces nosotros simplemente modelamos que, mira, voy a aproximar que el esfuerzo que actúa sobre esa sección transversal es uniforme y es simplemente normal entre áreas. Esto se llama esfuerzo normal nominal y esto es esfuerzo cortante nominal. Esta línea de arriba es para hablar de que estoy hablando de un valor promedio, no confundir con la línea de tensor de primer orden. Esto es un escalar, ¿ok? Y esta línea horizontal significa que estoy hablando del valor promedio o del valor nominal del esfuerzo normal. Y aquí lo mismo. Esta línea de arriba no es de tensor, estoy hablando de el valor nominal del esfuerzo cortante. Se calculan simplemente como un valor promedio. Normal, la normal completa sobre esta sección entre el área de esa sección para el esfuerzo normal. Y para el esfuerzo cortante, pues la fuerza cortante entre el área de esa sección. Así se calculan esos esfuerzos. Y por eso es que hago el corte para estudiar la fuerza normal, la fuerza cortante. Bueno, el momento efectual es como una ñapa. No, estrictamente hablando, no lo necesito para este estudio. Pero, ¿por qué no ponerlo? Entonces, claro, para eso hice el corte, pero este corte no me sirve demasiado si no tengo la fuerza sobre el rodillo. Porque si no tengo la fuerza sobre el rodillo, esencialmente no puedo hallar la fuerza de corte. Porque sería, esta porción del cuerpo tendría 4 incógnitas. Una en el rodillo y 3 en el corte que hice, en la sección que hice. Entonces, claro, por eso es que hago el diagrama de cuerpo libre del cuerpo completo. Y aquí sí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 2 de esas incógnitas son las reacciones en A y la tercera incógnita es la reacción vertical en el rodillo. Y bueno, voy calculando mis reacciones. En particular me interesa la del rodillo. Por la porción que tomé, dense cuenta de que no necesito las reacciones en A. O sea, ya con conocer la reacción en el rodillo, voy a poder estudiar, al ser la fuerza ejercida por el rodillo conocida, pues tendría una porción de un cuerpo rígido, que lo puedo tomar a su vez como un cuerpo rígido, que tendría 3 ecuaciones y tendría solamente estas 3 incógnitas, ya conociendo la fuerza del rodillo.
Entonces N1, B1 y M1 serían incógnitas y B1 la puedo averiguar con este diagrama de cuerpo libre. Hago sumatoria de momentos en A para el cuerpo completo. Me queda que 30 metros por BY es igual, tiene que ser igual a 0, de modo que BY es igual a 0. Entonces, aquí en el diagrama de cuerpo libre me queda B sub Y, que es 0, M1, N1, B1, y esta fuerza de 5 newtons hacia la izquierda. Entonces yo hago mi sumatoria de fuerzas en X, y en X solamente actúan la normal hacia la izquierda, y esta fuerza activa de 5 newtons también hacia la izquierda. Entonces esta normal me da, cuando despejo, menos 5 newtons, lo que quiere decir que realmente apunta a compresión. Y esto es importantísimo, muchachos, porque al igual que en el tema de armaduras, en el tema de esfuerzos, es importantísimo indicar si los esfuerzos están a tracción o a compresión. Es una pregunta implícita del problema. O sea, si yo te pido que calcules, en el segundo examen te pido que calcules un esfuerzo, y tú no me indicas si el esfuerzo está a tracción o a compresión, bueno, vas a perder la mitad de lo que vale esa pregunta. O sea, incluso si el número del esfuerzo, si el valor numérico del esfuerzo te da correcto, si no me indicas que está, si está a tracción o a compresión, pierdes la mitad de lo que valía esa pregunta. Entonces por eso el énfasis en la convención de signos, por eso el énfasis en decir que la normal es positiva cuando apunta hacia afuera, porque así cuando me da negativa yo ya sé que esto me da compresión. Ahora hago la sumatoria de fuerzas en Y y me queda que la fuerza de corte es igual a menos B sub Y, es igual a menos 0, entonces la fuerza de corte es 0 newtons. Entonces ahora yo puedo decir, mira, el esfuerzo normal va a ser normal 1 entre área 1. Entonces la normal la sustituyo con todo y signo para que el esfuerzo también me dé negativo a compresión. Entonces esto va a ser menos 5 newtons entre el área, y el área era, esto es alto por ancho, o sea el alto era 0.6 metros, el ancho de la sección transversal era de 0.5 metros. Entonces yo meto eso en la calculadora y me da que el esfuerzo normal al cortar la viga con el plano 1 es sigma 1 nominal igual menos 16.6667 newtons sobre metro cuadrado. Posiblemente este decimal se extendía infinitamente, o sea, era 16.66666 y yo redondeé el último 6 a un 7 para tener 4 cifras significativas, y esto está a compresión. Entonces, recordando que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, no tengo que expresar esto en newton sobre metro cuadrado, porque claro, la fuerza está en newtons, el área me da en metros cuadrados, newton sobre metro cuadrado es pascal, entonces puedo poner esto como que sigma 1 es igual a menos 16.6667 pascales a compresión. Luego, el esfuerzo cortante va a ser fuerza cortante entre área, la fuerza cortante daba 0, el área es distinta de 0, el esfuerzo cortante en ese plano de corte, según ese plano de corte, es 0 pascales. Y claro, para el esfuerzo de corte no me interesa tanto decir si es positivo o negativo. Los esfuerzos de corte son algo que se trabajan más a detalle en Meca 2. Lo que me interesa es que me digas si el esfuerzo normal está a tracción o a compresión. Y claro, si el esfuerzo normal te da 0, no está ni a tracción ni a compresión. O sea, porque según ese plano de corte, la fuerza normal sería 0. Entonces, ahora hacemos el segundo corte. Cortamos según el plano 2. Y aquí está y aquí está la belleza de todo esto, que es que este plano de corte 2, muchachos, es inclinado. Entonces recuerden que la dirección de las normales y la de las fuerzas de corte se define según la normal del plano de corte. Entonces aquí la fuerza normal, no importa que el eje de la barra sea horizontal, tu plano de corte es inclinado, entonces la normal va a apuntar perpendicular a ese plano inclinado. Y claro, ese plano formaba un ángulo de 30 grados con la vertical. ¿Ok? Y claro, la fuerza cortante va a ser paralela a ese plano inclinado. Y el momento flector, por supuesto, sigue siendo perpendicular al plano XY. O sea, no importa el plano de corte, este es un problema plano. Entonces, cortes con quien cortes, el momento flector te va a quedar en Z. Eso sí no va a cambiar. N2 porque es el N2, B2 y M2 porque estoy cortando con el plano 2. Muchachos, ¿dudas con algo de lo anterior? Del corte 1. Por ahora no, profe. Ok, el corte 2 es más complicado y es el que un corte como este es el que posiblemente sí salga en un examen, porque estos cortes, fíjense, estos cortes son bastante intuitivos, porque fíjense, aquí en este corte, en el corte 1 había solamente una fuerza normal, el plano de corte era tal que
el ataque de la normal seguía siendo paralela al eje de la viga, la cortante es perpendicular al eje de la viga. Entonces, claro, aquí no hay fuerzas cortantes externas, entonces es más que intuitivo que, digamos, que la fuerza de corte iba a ser cero y que por ende el esfuerzo cortante iba a ser cero. Y aquí hay solamente una fuerza normal, entonces es claro que esta normal va a ser simplemente, va a tener la misma magnitud que esta fuerza, pero va a tener que ir en sentido contrario. Ese sentido resulta ser de compresión, pero digamos que cuando el plano es así tan conveniente, esto es relativamente sencillo de calcular. Es cuando el plano es inclinado, tiene una inclinación respecto al eje de la viga, una inclinación no perpendicular, por así decirlo, es que las cosas se complican un poco, porque tengo que hacer un poquito de trigonometría. Entonces, este diagrama de cuerpo libre es lo mismo. B sub y acá, 5 newtons acá, o sea, en el punto B no cambia nada. Lo que cambia es la orientación del plano de corte. Entonces, claro, aquí la normal me queda inclinada, la cortante me queda inclinada, el momento flector debería quedar idéntico realmente. Y bueno, aquí la clave es que la sumatoria de fuerzas normales tiene que ser 0 y la sumatoria de fuerzas cortantes también tiene que ser 0. Claro, también podría hacerlo según sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema. La cosa es que en realidad aquí, si hiciera sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, bueno, N2, como es inclinada, tiene componentes tanto en X como en Y. Y B2, como es inclinada, tiene componentes tanto en X como en Y. Entonces, claro, tendría que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso a mí me parece incómodo. Entonces lo que hago simplemente es que defino unos ejes normal y cortante. Claro, la cortante en teoría debería ir en este sentido. Normal y cortante para hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, fíjense, hago sumatoria de fuerzas normales y me tiene que dar 0. Hago sumatoria de fuerzas cortantes y me tiene que dar 0. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo uso ejes inclinados... mira, aquí dibujé el eje cortante hacia el otro sentido. Claro, porque así... O sea, lo que quiero es respetar la convención de Extrógira, de que la normal cruz cortante me dé K positivo. Entonces, lo que hago es que tengo que proyectar esta fuerza de 5 newtons, la tengo que escribir según este nuevo sistema de coordenadas. ¿Cómo hago eso? Bueno, con el método de la cruz. Tengo aquí mi fuerza horizontal de 5 newtons. Ya, es que siento que esta representación ya está muy engorrosa. Vamos a hacerla de cero. A ver, tengo mi dirección normal acá. Tengo mi dirección cortante acá. Las puedo extender en sus porciones negativas. Y claro, tengo también mis ejes originales. Y X. Y mi fuerza de 5 newtons, la que quiero escribir en términos de la dirección normal y la dirección cortante, está por acá. Muchachos, por cierto, ustedes tranquilamente pueden hacer esto que estoy haciendo. Pueden, en lugar de transformar la fuerza de 5 newtons y hacer sumatoria de fuerzas en direcciones normales y cortantes, pueden hacer lo otro. Pueden hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y y simplemente proyectan la fuerza normal y la fuerza cortante según sus componentes en X y en Y. Todo eso basado en el ángulo de 30 grados que también voy a tener que representar aquí. Ese ángulo de 30 grados aparece en un renglón sí y en otro no. Uno sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. Aquí y aquí sí. Y aquí no. Entonces, la clave de hacer este método de la cruz es simplemente ver, básicamente, cómo se ubica mi fuerza de 5 newtons con respecto a ese ángulo de 30 grados. Y claro, esa fuerza, fíjense, va a tener una componente cortante y una componente normal.
Entonces, de todo esto obtuvimos aquí están mis 5 newtons. Aquí está mi ángulo de 30 grados. Y aquí tendría la proyección normal. O sea, el cateto, esta es la dirección normal. Esta es la dirección cortante. ¿Ok? Entonces, el cateto adyacente al ángulo de 30 grados está en la dirección normal. Entonces esta dirección normal va a estar, como es el cateto adyacente, va a ser 5 newtons por coseno de 30 grados. Esto es lo que me va a aparecer en la dirección normal. Y en la dirección cortante, porque recuerden, esto aquí sería la dirección cortante y esto aquí sería la dirección normal. Y aquí hay un ángulo de 90 grados, lógicamente. Y la dirección cortante, la proyección de esta fuerza en la dirección cortante viene dada como el cateto opuesto al ángulo de 30 grados en este triángulo rectángulo. Entonces, el cateto opuesto siempre está asociado al coseno. Entonces, esta componente cortante va a ser 5 newtons por seno de 30 grados. Entonces, esta va a ser básicamente 5 raíz de 3 sobre 2 newtons, porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 es un medio. Esto va a ser simplemente 2.5 newtons. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe, entiendo. Todo eso básicamente es para poner la fuerza de 5 newtons en términos de las direcciones normales y cortantes. ¿Por qué? Porque ahora, en la dirección normal, yo simplemente pongo... y claro, aquí esto es importante. Miren esto. La proyección, la componente normal, la componente en la dirección normal de este... esta fuerza de 5 newtons tiene una proyección normal, que es esta, y una proyección cortante, que es esta. ¿La proyección normal es positiva o negativa? O sea, apunta en el sentido positivo del eje normal o en el sentido negativo del eje normal. Positivo. Claro, porque aquí yo puedo poner esto como una componente vectorial y me queda esto, básicamente. Y la cortante apunta también en el sentido positivo. Entonces, este 5 newtons por coseno de 30 en la sumatoria de fuerzas normales me queda positivo. N2 más 5 coseno de 30 igual 0. Entonces N2 es menos 5 coseno de 30. Eso es 5 raíz de 3 sobre 2. A mí eso me da N2 igual menos 4.3301 newtons reducido a 4 cifras significativas. Esto sería compresión porque la normal me dio negativa. Entonces, aquí está el detallazo. Si quiero hallar ahora sigma 2 normal. Ok, esto es muy interesante. Si quiero hallar sigma 2 normal, tengo que dividir la fuerza normal 2 entre el área 2. ¿Quién sería el área 2 en este caso? ¿Cambia algo? ¿Cambia algo el área o es exactamente la misma? Debería ser la misma, ¿no? Vamos a ver. Vamos a reducirnos a la figura. Y no. Date cuenta de que no, porque ahora el área transversal va a ser un rectángulo, pero la altura de ese rectángulo va a ser esta diagonal.
O sea, digamos, tienes... Vamos a... Déjenme ver si logro representar esto tridimensionalmente. Ahora vamos a tener nuestra viga, muchachos. Déjenme ver si logro representar esto de manera pseudo-intelectual. Yo con las representaciones tridimensionales me complico, muchachos. No soy nada especial en eso. Pero no importa. Aquí no tenemos que ser especiales porque hacemos el trabajo. Entonces... esta área inclinada es la que yo tengo ahora. Área 2. Y la que tenía antes, muchachos, era esta. Área 1. ¿Ven la diferencia? Esta quedaba rectica y esta queda un área inclinada. Sigue siendo plana, pero tiene una inclinación con respecto al plano... con respecto al eje Y. Entonces, claro, en este caso, la altura de esta área era simplemente la altura de la viga, 0.6 metros. Pero ahora, la altura de esta área es esta hipotenusa que está acá. Que es lo que yo dibujo acá. La altura de este rectángulo inclinado, va a ser esta línea verde, que de hecho es una hipotenusa, pues, por así decirlo. O sea, la hipotenusa, quiero decir, si esto fuera el cateto vertical y esto es el cateto horizontal. Hay más área ahora. Hay más área ahora porque ahora una de las dimensiones del rectángulo es una hipotenusa. Es una hipotenusa y no es un cateto, por así decirlo. O sea, es ahora una línea inclinada más larga que el cateto vertical. ¿Ven eso? Sí, profe. Luis, Andrea. Sí, sí, sabe. Ok, Luis está inusualmente callado. Luis, ¿estás procesando? No, sí lo entendí, profe. Ah, ok, perfecto. Ok. Buenísimo, entonces, claro, la profundidad va a ser la misma. O sea, área 1... El área 1 simplemente era el ancho de la viga o profundidad de la viga. Profundidad de la viga por altura de la viga. Y ahora el área 2, el ancho sigue siendo la profundidad. El ancho, digamos, esto sigue siendo lo mismo, 0.5 metros. Es a lo que le estoy llamando P. Pero ahora la altura de este rectángulo, y le digo altura por llamarlo de alguna forma, porque claro, cuando es una longitud inclinada, no sabes realmente cómo llamarle, pero le voy a llamar altura. Esto sería H2. Y claro, ese H2 se puede calcular directamente por trigonometría. Aquí está. Aquí yo hago también el mismo método de la cruz. Aquí yo digo la altura 1 original. Aquí está. La altura 2 sería paralela a la dirección cortante. Entonces, claro, con ambas tienen la misma extensión horizontal. Ambas parten desde una vertical hasta otra vertical. O sea, por más que sea, ambas líneas, tanto H1, la altura original de la altura de la sección original, ambas alturas parten desde la parte baja de la viga hasta la parte alta de la viga. Entonces, claro, que yo puedo conformar un triángulo rectángulo con ambas. Entonces, aquí se forma el ángulo de 30 grados por el método de la cruz que ya utilicé. Bueno, que de hecho aquí está directamente el ángulo de 30 grados. No hay que inventar mucho.
Aquí está el ángulo de 30 grados. Es el mismo, es el propio ángulo que me daban para el corte originalmente. Entonces, claro que esta H1 es cateto adyacente a este ángulo de 30 grados. Y H2 es la hipotenusa. Entonces H1 entre H2 me tiene que dar coseno de 30. Aquí está. H1 entre H2 me da coseno de 30. Entonces H2 es H1 entre coseno de 30. Entonces sigma 2 es igual a N2 entre normal 2 entre área 2. Entonces sustituyo menos F coseno de 30 entre H1 sobre coseno de 30 por P. Dense cuenta que esto me dio menos F por coseno cuadrado de 30 entre H1 por P. Y fíjense que ahora la diferencia es un coseno cuadrado, muchachos. Qué cuestión tan increíble. Me dio un coseno cuadrado. O sea, no es que este esfuerzo es el esfuerzo 1 por coseno de 30. No. O sea, hay un doble coseno. O sea, el coseno aparece tanto multiplicando a la normal como dividiendo a la altura original. Entonces aquí te termina quedando la expresión coseno cuadrado. Entonces yo hago ahí mi sustitución y me queda que este sigma 2, o sea, el esfuerzo normal, según el plano de corte 2, es menos 12.5 pascales a compresión. Y bueno, me dio con un solo decimal, porque el raíz de 3 entre 2 al cuadrado se simplifica. Entonces este 0.6 y el 3 se simplifican en un decimal exacto, que era lo que antes nos generaba el decimal infinito de 16.66667. Y dense cuenta que dio distinto. El anterior daba 16.66667 a compresión, este da 12.5 pascales a compresión. Ya por ahí vemos que van distintos. Y aquí, muchachos, hago la sumatoria de fuerzas en la dirección cortante. Y bueno, lo que decía era que la proyección en la dirección cortante. Fíjense. Aquí B2 apunta en cierto sentido, apunta en sentido ascendente. Aquí la proyección en la dirección cortante, esta fuerza externa de 5 newtons, apunta en la dirección descendente, entonces apuntan en sentidos opuestos. Entonces en sumatoria de fuerzas cortantes voy a tener B2 menos 5 seno de 30. En realidad, muchachos, no es tan importante en cómo definan el sentido positivo del eje cortante. O sea, aquí yo le puse el eje cortante, quiero decir. O sea, la fuerza cortante sí importa hacia dónde la dibujen, pero cuando van a hacer el método de la cruz para hacer X o Y, el eje cortante yo lo puse en este sentido. Pero quizás habría sido más prudente ponerlo en sentido ascendente, que es el sentido positivo en este caso de la fuerza cortante. Lo que pasa es que si ponía esto en sentido ascendente, no me quedaba que normal cruz cortante me daba la dirección K positiva. Yo quería que diera sentido K positivo, por eso puse este eje positivo hacia abajo. Pero claro, esto lo digo a efectos de que en la sumatoria de fuerzas en la dirección cortante puse B2 positiva, siendo que B2 apunta en sentido contrario al eje cortante que yo dibujo aquí. Pero este eje cortante yo tranquilamente lo puedo haber dibujado aquí, así, y debía haberlo dibujado así. Pero claro, según este sistema, normal cruz cortante no me da K positivo, sino que me da K negativo. Entonces, eso es porque yo mentalmente asocio la componente normal con la horizontal y la componente cortante con la vertical. No necesariamente es así. Yo en mi mente lo pienso así, por eso lo dibujo así, pero tranquilamente podía dibujar esto así, y esto era consistente con mis sentidos positivos. ¿Ok? Entonces, esto lo digo porque por eso es que aparece positivo B2 y por eso es que aparece negativo el 5 seno de 30. Iban en sentido opuesto. ¿Cuál va positivo? Bueno, depende hacia dónde defines positivo el eje cortante. Yo lo defino en positivo. O sea, tu criterio para definir el eje cortante como positivo o negativo puede ser distinto. Aquí yo claramente vieron los dos criterios que usé. Uno para que normal cruz cortante me den K positivo. Y el otro puede ser simplemente, mira, el sentido positivo del eje cortante simplemente va a ser aquel en el que apunte la fuerza cortante según la convención de signos. Para esta sección transversal en concreto. Entonces a todas estas la fuerza cortante 2 me da 2.5 newtons. Entonces ahora calculo el esfuerzo cortante para el plano de corte 2, divido, me queda como expresión algebraica que va a ser F por seno de 30 por coseno de 30. O sea, la fuerza F de 5 newtons, quiero decir. O sea, F
estoy diciendo es la fuerza de 5 newtons que actúa en el punto B. Y bueno, cuando sustituyo los números me queda que el esfuerzo cortante, según el plano 2, es 7.2169 pascales. Aquí no pongo si es positivo, si es negativo. O sea, si me da negativo simplemente implica que apunta en el sentido contrario del supuesto. Pero aquí no hay una dirección de tracción y de compresión que sea tan importante como la del esfuerzo corto, y por eso aquí no hacemos tanto énfasis en el signo para el esfuerzo cortante. Ahora, muchachos, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Sí, o sea, básicamente la peculiaridad de este plano inclinado es que tengo que hacer cierta proyección de algunas fuerzas y tengo que también proyectar el área. O sea, el área no cambia solamente la proyección de la fuerza, sino que también cambia el área del corte. Esos son los dos detalles, pero si tienes esos dos detalles en cuenta, puedes obtener tranquilamente los esfuerzos. Y ahora, si quisiera yo calcular el vector esfuerzo según cada plano, pues el vector esfuerzo sobre la cara 1 proveniente del corte 1 sería sigma 1 en dirección normal más tau 1, o sea, esfuerzo de corte 1 en dirección cortante 1. Entonces, claro, en este caso la normal 1 es simplemente menos i. Dense cuenta. La normal 1 era simplemente un vector que apuntaba hacia la izquierda. Entonces el vector n gorrito 1, el vector normal unitario, es simplemente i negativo. Entonces, claro, yo aquí iba sustituyendo. Donde tengo sigma 1, sustituyo por sigma con el signo que me dio. Donde tengo la normal 1, sustituyo la dirección normal positiva de esa cara. La dirección normal positiva era menos i. Entonces este menos por este menos me da positivo, significa que este esfuerzo realmente apunta hacia la derecha, comprimiendo a la sección transversal. O sea, realmente para ese caso, en el caso de corte 1, lo que tengo realmente es esto. Tengo a la normal empujando a la sección transversal, y esto es el punto B en el que tengo la fuerza de 5 newtons. Y claro, aquí el esfuerzo cortante era 0, la dirección cortante positiva era J, pero el esfuerzo cortante en magnitud era 0, entonces lo que me queda simplemente que T1 es 16.66667 pascales en I, y la magnitud del vector esfuerzo, según el plano de corte 1, es simplemente 16.6667 pascales. Ahora, porque claro, como todo vector, al vector esfuerzo también se le puede calcular la magnitud. Y de hecho, esta magnitud es más interesante de calcular para el plano de corte número 2, porque al igual que antes, T2 es igual a sigma 2 en la dirección normal 2 más tau 2 en la dirección cortante 2. Y claro, N2 y B2 gorritos se pueden, o sea, los vectores unitarios de las direcciones normal 2 y la dirección cortante 2 se pueden escribir en términos de I y de J, pero eso no es exactamente lo que me interesa aquí. Yo simplemente puedo sustituyo sigma 2 por menos 2.5 pascales, y este menos indica que está a compresión en la dirección N2, donde N2 es la dirección de tracción. Este menos por este N2 implica que estoy comprimiendo a esa cara. Y claro, aquí sustituyo el esfuerzo cortante 7.2169 en la dirección cortante 2. Que de nuevo, esto lo podría decir yo si quisiera, podría expresar esto en estos vectores en componentes cartesianas, y tendría también T2 en componentes cartesianas. Aquí lo pertinente, muchachos, es que dense cuenta de esto. La magnitud del vector esfuerzo T2 lo puedo calcular con el teorema de Pitágoras. O sea, es literalmente, o sea, la suma de los cuadrados de sus componentes perpendiculares. N2 y B2 son perpendiculares. Esta es la componente normal, esta es la componente cortante de este esfuerzo en concreto. Entonces puedo calcular simplemente T2, la magnitud del esfuerzo cortante T2, como la raíz cuadrada de sigma 2 al cuadrado, que esto es promedio, y tau 2 promedio al cuadrado. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de menos 12.5 al cuadrado más 7.2169 al cuadrado, todo esto en pascales obviamente, y me da distinto del esfuerzo T1.
Porque el esfuerzo T1, si recuerdan, tenía magnitud de 16.6667 pascales. Son distintos los esfuerzos según la dirección del plano de corte. Y en parte a eso me refiero cuando digo que el vector esfuerzo en un mismo punto, en una cierta dirección unitaria, en general es distinto del vector esfuerzo en ese mismo punto, pero según otra dirección. Porque, muchachos, a grandes rasgos, nosotros calculamos en ambos casos el vector esfuerzo en el mismo punto, solo que los planos de corte eran distintos. O sea, dense cuenta de que estos planos aquí, muchachos, o sea, los centroides de las caras de corte eran en el mismo punto, este puntito aquí morado. O sea, el centroide del área inclinada es el mismo centroide del área vertical, por así decirlo. Entonces estoy calculando el vector de esfuerzo en el mismo punto, claro, pero con respecto a planos de corte distintos. Entonces, claro, no solamente nos dan vectores distintos, sino que las magnitudes en este caso son distintas. Son distintas esas magnitudes. Entonces, ¿para qué? Para que tengan eso claro. Y entonces se verifica entonces que el vector de esfuerzos es en general distinto para distintas direcciones de corte. Y esto puede relacionarse con la magnitud del área asociada. Ejemplo, y esto se lo dejo a ustedes. Calculen cuánto da la magnitud del vector de esfuerzo 1 por el área 1. ¿Ok? Que sería básicamente la magnitud de la fuerza sobre el área 1 de corte. Versus el vector de esfuerzo 2 por el área de corte 2. Que sería básicamente la magnitud de la fuerza sobre el área, la segunda área de corte. El área de corte que resultante con el segundo plano. Entonces esto sería F1 versus F2. Y bueno, ustedes pueden hacer este estudio y decirme si estas fuerzas efectivamente son iguales, porque la diferencia podría radicar únicamente en las áreas. Claro, también en las direcciones, como es de esperarse, pero si hablamos de fuerza resultante, yo pensaría que la fuerza resultante tiene que ser la misma. O sea, y creo que ahí no hay para dónde agarrar. Al fin de cuentas, esas fuerzas en esa sección tienen que equilibrar a esta fuerza de 5 newtons. Entonces yo pensaría que las magnitudes de las fuerzas resultantes tienen que ser iguales. Entonces, ¿dudas con esto, muchachos? Por mi parte, no, profe. Ok, una pregunta de este estilo, quizás no tan larga, quizás reducida, puede, o mejor dicho, muy probablemente salga como un inciso de, o bien del problema de bastidores, o bien del problema de armaduras. También podría ser el problema de roce, pero el problema de roce como que las prioridades son otras, entonces es poco probable que la pregunta de esfuerzo aparezca en el problema de roce. Pero en el de armaduras o bien en el de bastidores puede aparecer una pregunta como esta. O sea, como que corta uno de los miembros o sea, si cortamos uno de los miembros de estos sistemas según este plano, calcule los esfuerzos normal y cortante. Y el esfuerzo normal implícitamente, aunque no te lo diga en el problema, me tienes que indicar si está a tracción o a compresión. Ok, entonces falta la parte de las unidades y eso lo hice en la siguiente pizarra, que fue en la siguiente clase de abril y julio. Y creo que hice una sola de las transformaciones porque hacer las dos no tenía mucho sentido. O sea, no agregaba demasiado valor. Entonces, exprese esta cantidad en PSI. T2, 14 puntos. O sea, esto lo hice únicamente con la magnitud del segundo vector de esfuerzo. Del vector de esfuerzo proveniente del segundo plano de corte. Entonces, 14.4337 pascales, transformarlos a PSI, que PSI es pounds per square inch. Eso es pounds libra, square inch pulgada al cuadrado. Okay. Esto, PSI al final es esto. PSI es una libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Al igual que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Ahí está, PSI, pounds per square inch. Que por cierto, cuando tenemos 1000 PSI, eso es un KSI. En general, y esto es interesante porque, o sea, 1000 PSI no se expresa como
un kPSI. Porque fíjense, nosotros estamos acostumbrados a que cuando multiplicamos una cierta unidad por 1000, simplemente le ponemos el prefijo K a toda esa unidad. Con el PSI no es así. Cuando tienes 1000 PSI, no tienes un kilo PSI, tienes un KSI. Y yo sospecho, o sea, desconozco realmente cuál es la razón de esta excepción, pero yo sospecho que es porque la unidad de PSI ya tiene 3 letras. Entonces, claro, para que no sean 4, la P la sustituye por una K. Y eso es kilopound per square inch. Profe, sinceramente, el sistema inglés es fastidioso. Sí, claro. Sí. Estamos de acuerdo todos. ¿Qué les cuesta agarrar el sistema internacional? Son múltiplos de 10, por el amor de Cristo. Bueno, el vecino no siempre va a pensar como uno, Luis. Y para ellos seguramente nuestro sistema métrico es caca también. Entonces, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Esto yo me lo sé de memoria. Que esos son 0.0254 metros. Entonces, una pulgada es 0.0254 metros. Entonces, básicamente estas son mis fracciones unitarias. Digo unitarias a efectos de que voy a multiplicar por estas fracciones sin alterar la expresión. O sea, una pulgada entre 0.0254 metros es 1. Y al revés también. Esta fracción la elevo a la menos 1. De este lado izquierdo se invierte la fracción. De este lado me queda 1 entre 1. Entonces sí, eso sigue siendo 1. Y luego vamos con las cuestiones de la masa. Porque esto es increíblemente fastidioso, muchachos. O sea, como dice Luis, esto es muy fastidioso. Sobre todo para esta unidad en concreto, cuando hay libra fuerza, porque a mí las pulgadas no me dan fastidio. Yo simplemente sé que una pulgada son 2.54 centímetros y yo por ahí me bandeo, me manejo bastante bien. ¿Cuál es la cosa aquí? Cuando tenemos las libras, porque ahí entra la ambigüedad, porque libra, en el contexto de los esfuerzos, la libra se está utilizando como libra fuerza, unidad de fuerza. Entonces yo sé que un kilogramo corresponde a 220.462 libras. Esto es en unidades de masa. Y también sé que 100 kilogramos fuerza, o sea, 100 kilogramos son 220.462 libras. Esto es más fácil de recordar cuando vas para el gimnasio, porque, por ejemplo, el plato de 20 kilos lo aproxima a 45 libras. Entonces, bueno, por ahí a mí se me ha hecho más fácil a raíz de ver los platos en el gimnasio, pero bueno, eso no es pertinente a efectos de MK1 ahorita. Entonces, claro, tanto el kilogramo como la libra tienen su contraparte de unidad de fuerza. Para la libra es la libra fuerza y para el kilogramo es el kilogramo fuerza, que también se le llama kilopóndio. Entonces, 100 kilogramos fuerza siguen siendo equivalentes a 220.462 libras fuerza. Entonces, recuerden, básicamente el kilogramo fuerza es una unidad de fuerza cuando te da igual la gravedad. Antes de que se descubriera que había múltiples planetas y todo eso, o algo por el estilo, se usaba antes, creo que antes del Newton se usaba el kilogramo fuerza, o al menos eso me dio a entender mi profesor de MK1 en su momento. Pero muchachos, eso habrá sido ya hace no sé cuántas décadas, entonces tomen eso que estoy diciendo con reservas. O sea, no sé cuál unidad se definió primero, si el Newton o el kilogramo fuerza. Pero el profesor de MK1 en su momento, Juan José Espinosa, nos dio a entender que antes se usaba el kilogramo fuerza y después, cuando universalmente se empezó a considerar la gravedad terrestre, porque resulta que en otros planetas y en otros cuerpos celestes había otro valor de gravedad, fue que empezamos a usar el kilogramo únicamente como unidad de masa y multiplicándolo por la gravedad era que esto pasaba a ser unidad de fuerza. Pero kilogramo fuerza, simplemente es una unidad de fuerza. Esto ya lo dije en una clase. O sea, si tu masa es de 80 kilos, tu peso es de 80 kilogramos fuerza. Y es una unidad de peso. Ok, solo por ponerle esta F al final. Y lo mismo con la libra, pero la relación entre los kilogramos y las libras es la misma que entre los kilogramos y la libra fuerza. ¿Okay? Solo que estas dos son de masa y estas dos son de fuerza. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, básicamente, si la gravedad es de aproximadamente 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que si llegan a necesitar esto en el examen me lo pueden preguntar, profesor. Si no lo doy, me dicen, profesor, ¿qué valor de gravedad usamos? Y yo eso tranquilamente se responde en el examen. Inclusive las equivalencias en la conversión se pueden preguntar. Porque yo sé que, o sea, no todos encuentran plácido aprenderse esto de memoria. A mí me parece plácido porque sé que tengo que dar varias materias. En mecánica de fluidos eso también es pertinente recordarlo. No voy a dar fluidos por ahora, pero es pertinente recordarlo. Entonces, básicamente, si algo tiene una masa de 100 kilogramos, va a pesar 981 newtons.
Porque claro, multiplico los 100 kilogramos por la gravedad para obtener el valor del peso en newtons. Entonces yo obtengo de esto que mis 100 kilogramos de fuerza equivalen entonces a 981 newtons. Entonces aquí tengo mi otra fracción unitaria. Yo tengo que 9.81 newtons entre 1 kilogramo de fuerza es igual a 1. Y a su vez 1 es igual a esa misma fracción pero invertida. 1 kilogramo de fuerza entre 9.81 newtons. Si 4 al cuadrado entre 16 es igual a 1, 16 entre 4 al cuadrado es también igual a 1. Invierto la fracción unitaria y también tengo 1. Sigue siendo una fracción unitaria. Y bueno, aquí tengo la otra fracción que no he planteado. 220.462 libras-fuerzas entre 100 kilogramos de fuerza es igual a 1. Esta es la equivalencia entre libra-fuerza y kilogramo de fuerza. Y luego 100 kilogramos de fuerza entre 220.462 libras-fuerza es también igual a 1. Excelente. Entonces, yo voy a decir ahora que el esfuerzo T2, la magnitud del esfuerzo del vector de esfuerzo T2 es 14.433.4337 pascales. Entonces esta magnitud va a ser 14.4337 newtons sobre metro cuadrado multiplicado por 1 y multiplicado por 1. O sea, el pascal simplemente lo expresé en newtons sobre metro cuadrado y multipliqué toda la expresión por 1 y por 1. No estoy alterando nada porque multipliqué por 1 dos veces. Ahora el primer 1 lo sustituyo convenientemente por una fracción unitaria para deshacerme de los metros cuadrados abajo, porque yo quiero al final de estar dividiendo entre pulgadas al cuadrado. Entonces multiplico por una fracción unitaria en el que las pulgadas estén dividiendo y esa fracción unitaria la elevo al cuadrado. Recuerden que 1 es igual a 1 al cuadrado, así que una fracción unitaria en el contexto de las unidades, una fracción unitaria elevada al cuadrado sigue valiendo 1. Entonces la fracción no se está alterando. Y luego multiplico por 220.462 libras-fuerzas y divido entre 981 newtons. Porque claro, si 220.462 libras-fuerza son 981 newtons, perdón, si 220.462 libras-fuerza son 100 kilogramos fuerza y 100 kilogramos fuerza son 981 newtons, yo aquí puedo tranquilamente sustituir donde tengo 100 kilogramos fuerza sustituido por 981 newtons. Y aquí está. Entonces, elevo esto al cuadrado, voy sustituyendo y me termina quedando aquí. Se me dan los metros cuadrados con los metros cuadrados, se me dan los newtons con los newtons. Y me queda que el esfuerzo, la magnitud del esfuerzo T2, del vector de esfuerzo T2, es igual a 2.0927 por 10 a la menos 3 libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado. O en otras palabras, cambio libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado por PSI. Y tengo que la magnitud del esfuerzo del vector de esfuerzo T2 es 2.0927 por 10 a la menos 3 PSI. Entonces, aquí es donde iniciaría el tema de desplazamiento y deformaciones de un cuerpo sólido deformable. Entonces, esto ya aquí terminamos, o sea, ya básicamente hasta aquí hemos desglosado todo lo que puede ir para el segundo examen. Como a la clase todavía le queda un poquito de tiempo, no crean que me voy a ir rápido, porque muchachos, aquí me van a tener hasta el último minuto y quizás un poquito más. No, de mí no se van a deshacer tan rápido. Este tema de formaciones lo vamos a dejar para la clase del viernes. ¿Ok? Porque sí, vamos a empezar con esto el tercer parcial el propio viernes para que en semana 8 podamos hacer repaso, porque el segundo examen, recuerden, es en semana 9. Ah, mira, y aquí desplazamientos está mal escrito. Ok. Y vamos ahora a lo último que yo quería que viéramos. Esta clase es de enero-marzo y vamos a ver un problema de bastidores en concreto. Ok. Este problema. Tengo un cuerpo rígido con forma de T. Es una T invertida. Está articulado en el punto A. Está articulado a una polea en el punto C. La polea, a su vez, el cable que pasa por la polea es solidario o está conectado al propio cuerpo rígido en otro punto. Y a su vez hay otro punto de anclaje del cable en la misma pared a la que el cuerpo en forma de T está articulado. Y en el punto B tengo una carga externa P.
desconocida, de hecho, fíjense. Entonces miren lo que me preguntan aquí. Determine la fuerza P más grande que puede ser aplicada al bastidor. Esto es un bastidor, pues un sistema conformado por múltiples cuerpos rígidos. En este caso los cuerpos rígidos son simplemente el cuerpo rígido en forma de T y la polea que está articulada al cuerpo rígido en el punto que yo denominé C. Y el radio de la polea es de 0.1 metros. Ok, volviendo a esto. Determine la fuerza P más grande que puede ser aplicada al bastidor si la fuerza resultante más intensa que actúa en A puede tener una magnitud de 2 kN. Fíjense, aquí me ponen una restricción para la articulación en el punto A. O sea, me están diciendo, por la razón que sea, muchachos, esta articulación en el punto A soporta únicamente 2 kN. No sé si es mucho, no sé si es poco para una articulación. No sé si es una articulación pirata, no sé si es una articulación de buena calidad. Así que no voy a hablar de la nacionalidad de procedencia de la articulación plana en cuestión, pero el punto es que esta articulación soporta, o el pasador, o cualquier miembro de la articulación soporta únicamente una fuerza de 2 kN. Entonces eso es bastante interesante porque eso significa que yo no conozco cuál es esta carga activa. Solamente me están, es como el problema de roce. Como en los problemas de roce cuando me preguntaban cuál es la fuerza máxima P para que el sistema se mantenga estático. Pero claro, esto no es un problema de roce. Entonces aquí simplemente estudio el problema. ¿Okay? Aquí yo hice un pequeño análisis para ver si el problema era isostático o algo por el estilo. Y bueno, podríamos ver aquí si el sistema es isostático o lo que sea. A ver, tengo cuántos vínculos. Tengo la articulación acá. Y tengo este vínculo externo acá. Y tengo este vínculo interno acá, el pasador interno. Ok, entonces aquí me aparece una reacción de tensión del cable. Aquí me aparecen dos reacciones. Vamos por un total de 3 reacciones. Aquí me aparecen otras 2 reacciones, ¿ok? Por el pasador en C. Van 5 reacciones. Y acá me aparecería en teoría otra tensión. Que claro, yo luego puedo demostrar que esas 2 tensiones son iguales, pero... Entonces claro, me aparecen 6 restricciones. Porque claro, P es una carga activa. En principio no la considero para los grados de libertad. Es simplemente una carga activa. Entonces, tengo 6 incógnitas de reacción entre las internas y las externas. Y voy a tener 6 ecuaciones. Porque para este cuerpo rígido en T voy a tener 3 ecuaciones. Y para esta polea también voy a tener 3 ecuaciones. Son 2 cuerpos rígidos. Entonces tengo 6 reacciones y 6 ecuaciones. Entonces este sistema es isostático. Entonces mi manera de proceder con este problema, muchachos, fue básicamente hacer la simplificación clásica. De que, sí, efectivamente, hago el diagrama de la polea. ¿Ok? Y la polea está articulada al otro cuerpo rígido en el punto C. Entonces en el punto C voy a tener una reacción horizontal y una reacción vertical. Y por supuesto, tengo que el cable se zafa de la polea, por así decirlo, en 2 puntos. Aquí se zafa verticalmente y aquí se zafa horizontalmente. Entonces pongo aquí una tensión horizontal, alando, y otra tensión aquí hacia abajo, alando. Y claro, aquí esto ya lo hemos estudiado, y también se estudió en física 2, pero yo puedo hacer sumatoria de momentos en C. Como me hablan de que la polea tiene un radio de 0.1 centímetros, yo en principio, salvo que me especifiquen lo contrario de manera ultra explícita, yo puedo decir que la articulación está en todo el centro de la polea, es lo que se ha de suponer. Entonces hago sumatoria de momentos en C. Estas 2 reacciones en C no hacen momento porque están en el punto de referencia para los momentos. Entonces radio por T1 menos radio por T2 me da 0. Pues claro, esta tensión hace momento, esta tensión T1 hace momento en sentido antihorario. Esta tensión T2 hace momento en sentido horario respecto al punto C. Los radios se tachan y me queda que T1 es igual a T2, que es igual a T. Y claro, si ahora hiciera el diagrama de cuerpo libre de los 2 cuerpos juntos, pero sin la cuerda, eso sería un poco extraño, ¿no? Pero básicamente, si hago el diagrama de cuerpo libre de los 2 cuerpos juntos, sin la cuerda, esto es verdaderamente interesante. Porque si quito las cuerdas, me aparece la tensión acá y la tensión acá. Qué raro, ¿no? Pero sí lo ven. Sí, profe. Es rarísimo porque solamente quité el cable. Entonces aquí me aparece la tensión cuando ala al rígido en T, al cuerpo rígido en forma de T volteada. La tensión cuando de la cuerda que jala a la polea. Y la tensión de la pared que jala a la polea horizontalmente. Y claro, me aparecen también las reacciones de articulación A sub X y A sub Y. Y la carga P desconocida hacia abajo. Entonces claro que yo puedo ir estudiando. Muchachos, al final lo que me piden es la magnitud máxima que puede tener la carga P. Entonces miren esto.
Aquí lo que yo hice fue, o sea, ¿cómo yo establezco la condición de que la carga en A puede valer máximo 2 kilonewtons? Bueno, la carga en A es el resultado de dos fuerzas sumadas vectorialmente. Entonces la magnitud de la fuerza en la articulación, porque recuerden, básicamente la fuerza en la articulación, yo ya puedo agruparla en un solo vector, que va a ser A sub X en Y más A sub Y en J. Porque claro, básicamente en el dato del enunciado me agrupan ambas componentes. Porque no te dicen, ah, mira, en el punto A solamente soportas una carga horizontal de tal. No. Te dicen, la fuerza resultante más intensa que actúa en A puede tener una magnitud de 2 kilonewtons. Entonces, claro, en el punto A, como articulación, puede tener una fuerza resultante que va a ser simplemente la suma de las componentes de las dos fuerzas que ejerce la articulación. O sea, la fuerza en A, por la articulación, la fuerza resultante en A es A sub X en Y más A sub Y en J. Entonces la magnitud de esta fuerza va a ser, por Pitágoras, A va a ser igual a raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. Y lo que tiene que ser menor o igual que 2 kilonewtons es esa magnitud A de la fuerza resultante en A. Si no entienden esa condición, me interrumpen. Entonces, aquí hago ahora entonces la sumatoria. Aquí ahora para este sistema yo puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Y me queda básicamente que las únicas fuerzas horizontales son A sub X y esta tensión horizontal. Y en otras palabras, A sub X menos T sería igual a 0, de modo que la componente en X en la articulación es igual a la tensión del cable. Ahora puedo hacer sumatoria de momentos en el punto A para este diagrama de cuerpo libre. Y claro, aquí es bueno ver cuáles son los brazos. De acá hasta el centro de la polea son 0.5 metros, pero esta tensión arriba, está un radio por encima del centro. O sea, entonces de acá hasta acá, de acá al centro son 0.5, pero como está aplicada en la periferia superior, tengo que sumarle el radio. Entonces por eso aquí me aparece que esta fuerza de acá, esta tensión superior que apunta hacia la izquierda, tiene un brazo de 0.6 metros. Entonces 0.6 por T en sentido antihorario respecto al punto A. Entonces claro, estas dos tensiones, fíjense que están alineadas. Entonces no importa realmente cuál sea su brazo en este caso. Claro que el brazo va a ser 0.75 de acá hasta acá, más el radio, que es 0.1. Entonces la distancia horizontal entre A y estas dos tensiones verticales es 0.85 metros. Pero claro, dense cuenta que estas dos fuerzas conforman un par en el diagrama de cuerpo libre. Esta tensión hacia abajo es esta misma tensión pero hacia arriba. Se cancelan entre sí, conforman un elemento neutro. No hacen ni fuerza resultante ni momento resultante. Entonces se tachan. Y por último, lo único que me interesa, que queda, es el momento de la carga P. Que de acá hasta acá es 0.75, de acá hasta acá son otros 0.75. Entonces el brazo horizontal de esta carga P vertical descendente es de 1.5 metros. Hace momento respecto al punto A en sentido horario, negativo entonces. Entonces de la sumatoria de momentos yo obtengo que la carga P es igual entonces a 0.4 veces la tensión. Ahora, eso quiere decir básicamente que la tensión es 2.5 veces P. O sea, despejando la tensión de esta ecuación. Entonces, ahora hago la sumatoria de fuerzas en Y. Me queda A sub Y hacia arriba, esta tensión hacia abajo, más esta tensión hacia arriba. Las tensiones se cancelan, como dije nuevamente. Entonces me queda P hacia abajo. Entonces me queda A sub Y más T menos P igual 0. Me queda que A sub Y es igual a P. Entonces, de la sumatoria de fuerzas en X obtuve que A sub X era igual a T. De la sumatoria de fuerzas y claro, T, de la sumatoria de momentos yo obtuve que T era 2.5 veces la carga P. Entonces, A sub X es igual a 2.5 veces P y A sub Y es igual a P. Ya tengo ambas componentes de las reacciones en la articulación en A en función de la carga P. Ahora sí puedo relacionarlas según esta condición. ¿Qué hago? Bueno, en esta ecuación de la magnitud de la carga pongo A igual con el Pitágoras. Raíz cuadrada de 2.5P al cuadrado más P al cuadrado. Esto es 2.5 al cuadrado más 1 al cuadrado, factor común P por fuera de la raíz. Y me queda que A es igual a 2.6926 veces la carga P. Entonces ahora, recordando que A tiene que ser menor o igual que 2 kilonewtons, pues siendo que A es igual a 2.6926P, 2.6926P también tiene que ser menor o igual que 2 kilonewtons. Básicamente sustituyo A en términos de P y en la inecuación. Quedan 5 minutardos y creo que está perfecto. Entonces básicamente
divido de ambos lados de la ecuación, divido entre 2.6926 y me queda que la carga P tiene que ser menor o igual que 0.7428 kilonewtons. O en otras palabras, para pasar de la condición general que tiene que respetar la carga P a pasar al valor máximo, si digo ahora que estoy hablando de la carga máxima que puede soportar, pues estudio el caso de igualdad. Entonces en lugar de poner menor o igual, en lugar de poner P y en lugar de poner menor o igual, en lugar de P pongo P máxima y en lugar de menor o igual pongo igual. Y así sé que estoy hablando de la carga máxima que puede soportar la carga P, y este es el caso en el que la fuerza en el pasador A o en la articulación en A va a ser de 2 kilonewtons. En este caso, esa fuerza máxima P puede ser de 0.7428 kilonewtons, y con esta fuerza máxima es que la fuerza en el pasador en A vale 2 kilonewtons. Y claro, si quiero pasar esto a newtons, que fue lo que hizo el Hibbeler en ese momento, porque este problema era el Hibbeler y estaba resuelto, la fuerza P máxima es de 743 newtons. Bueno, y aquí yo hice una pequeña analogía de que si lo que tuviéramos fuese una articulación esférica, un problema similar pero con una articulación esférica, bueno, con una articulación esférica tú puedes decir que la magnitud resultante de la fuerza en la articulación esférica es el Pitágoras tridimensional, por así decirlo. Pitágoras tridimensional, eso es una grosería, eso es mnemotécnico, pero es básicamente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que para una articulación esférica tendría 3 componentes, entonces la magnitud de la fuerza resultante sobre una articulación esférica sería la raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Ok, perfecto. Y con esto sí cerraríamos esta clase, muchachos. Lo que quería que vieran era un problema de bastidores completo en el que se usara esta cuestión de la polea, porque lo de la polea ya yo lo había mostrado y ya yo sé que eso se ve en Física 2. Pero quería hacerlo yo mismo en un problema completo, haber usado la polea, porque ya yo di un ejemplo anteriormente de cómo se usaba la polea, de por qué las tensiones eran iguales cuando calculabas momentos respecto al centro de la polea, pero quería aplicarlo a un problema y llegar a la solución de dicho problema. Y bueno, ese es el objetivo. Entonces, muchachos, nos vemos en la clase del viernes. La clase del viernes sí va a ser del tercer parcial, va a ser el tema de formación. Y las clases del miércoles y del viernes, la semana que viene, sí van a ser del segundo examen. Vamos a hacer los últimos problemas que haya por hacer. No sé si la clase del viernes va a ser libre, porque esa era la intención, que la última clase antes del examen fuera libre, fuera propuesta por ustedes, pero para el parcial anterior no se logró. No sé si se logre para este, vamos a ver. Pero sea lo que sea que sobre, o sea, si sobra tiempo de la última clase del viernes, sea que sobre la clase completa o sobre solamente 1 hora o media hora, esa última porción sería libre. Y si ustedes no traen dudas propias, por así decirlo, de su estudio personal, de un problema que hayan visto por ahí, pues bueno, la clase tendría que básicamente terminar ahí, en lo que yo termine mi contenido, si ustedes no traen dudas y sobra tiempo a la clase del viernes que viene. Entonces, bueno, nada, muchachos, que tengan buen día. Si no hay dudas, que tengan buen día y nos conectamos el viernes. No, profe. Ok, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, a la orden, mucho éxito. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.